1. Muy buenas tardes, magistradas, magistrados, público y medios de comunicación que nos siguen en las distintas redes sociales. Damos inicio a esta sesión pública de resolución o presencial del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 31 de mayo del año 2022 a las 15 horas. Le pediría al doctor Edis Aguirre Treviño, secretario general de Acuerdos, verifique si hay quórum legal y dé cuenta de los asuntos listados para esta sesión. Con su autorización, estimada presidenta, le informo que en esta videoconferencia se cuenta con la presencia virtual de la totalidad de las y los magistrados integrantes del tribunal. En consecuencia, existe quórum legal para sesionar válidamente, de conformidad con lo previsto en los artículos 88 y 98 de la Ley de Medios y 6 del Reglamento Interior, así como lo dispuesto en los acuerdos plenarios de fecha 17 de abril y 29 de mayo, ambos del año 2020, por los cuales se autoriza que la resolución de media impugnación podría realizarse de manera no presencial, derivado de la contingencia de salud causada por el virus COVID-19. Por otra parte, le informo que los asuntos a analizar y resolver son 7 medios de impugnación, recursos de apelación, con las claves de identificación, nombre del actor y de la autoridad responsable demandada, precisados en el aviso fijados en los estrados de este tribunal, con la precisión de que se retiran los asuntos RAP 18, RAP 19 y RAP 31. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias. Gracias, secretario. Magistrados, está a su consideración los asuntos a discutir y resolver en esta sesión presencial, no presencial. Favor de manifestarlo en votación económica. Magistrado Iván. No te escucho, magistrado. Sí, es que perdí un poquito el audio. Vuelvo a tomar la votación porque ya me perdí un poco. Si están a favor, sírvanse manifestarlo en votación económica. Perdón, presidenta, ¿la votación es de qué? ¿Para vía económica? De a analizar los asuntos a discutir y resolver en esta sesión. Yo estoy a favor de los asuntos que estaban publicados inicialmente. Vale. Que son los 10 asuntos que estaban publicados. Ok, magistrado. Gracias. Ha sido aprobado el orden del día por mayoría. Muchas gracias. Secretaria Juana Laura Hurtado Torres, por favor, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Adelante, secretaria, por favor. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Con la venia de la magistrada presidenta y del magistrado instructor, integrantes del pleno, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución que se propone para su aprobación, relacionado con el recurso de apelación 02/2022, integrado con motivo del medio de impugnación promovido por la representación del Partido de la Revolución Democrática a efecto de controvertir la resolución IETAM-R/CG 136/2021, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, recaída en el procedimiento sancionado especial 175/2021, en la que se determinó declarar inexistentes las infracciones atribuidas a Rodolfo González Valderrama, Carmen Lilia Cantú Rosas Villarreal, Andrés Manuel López Obrador, Javier May Rodríguez, Carlos Gastón Torres Rosas, así como Morena, consistente en uso indebido de recursos públicos, difusión de propaganda gubernamental y uso de programas sociales en veda electoral, ante la inexistencia de elementos probatorios que acrediten las infracciones reprochadas. En el medio de impugnación, el actor expresa como motivo de inconformidad lo siguiente. A. Acusa que la responsable realizó una investigación limitada para llegarse de elementos que acrediten las infracciones atribuidas a Carlos Gastón Torres Rosas, al sostener que éste funge como coordinador de programas sociales del gobierno federal, además de ser el encargado de implementar y vigilar
de ejecución de los programas sociales, por lo que resulta incorrecto e insuficiente el hecho de que la responsable solo haya solicitado información a la Secretaría de Bienestar relativo al estatus laboral del denunciado, pues en todo caso, lo correcto es recabar información en otras áreas del gobierno federal. B. Señala que la responsable parte de la premisa falsa respecto de que no existe elemento alguno que acredite que las notas periodísticas ofrecidas por su representada fueron publicaciones que se pagaron con recursos públicos, puesto que, por lo contrario, el contenido de estas dan cuenta del desvío de recursos públicos en periodo de veda electoral por parte de los denunciados. C. Sostiene que, contrario a lo deducido por la responsable, sí se configuran los elementos que actualizan las conductas atribuidas a Rodolfo González Valderrama, delegado estatal, y a Carmen Lilia Cantú Rosas Villarreal, presidenta municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, pues las notas periodísticas dan cuenta de la difusión de propaganda gubernamental por parte de los denunciados, ello al hacer alusión a programas sociales del gobierno federal. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone declarar infundados los motivos de inconformidad. Ello, pues del análisis de las constancias que integra el expediente, se acredita que la autoridad administrativa analizó el contexto de los hechos denunciados, motivo por el cual instruyó el desahogo de diligencias para mejor proveer, tales como inspeccionar la existencia de las ligas electrónicas ofrecidas como pruebas por el quejoso y dar fe de su contenido, lo que generó la instrumentación del acta circunstanciada OE diagonal 641 diagonal 2021, en la que se certificó que las ligas corresponden a un portal de notas periodísticas. De igual forma, requirió información a la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal relacionado a que si el ciudadano Carlos Gastón Torrerosas fungía como secretario técnico y coordinador de programas sociales del Gobierno Federal, y en caso afirmativo, se indique las funciones que desempeña en el ejercicio del cargo. Requerimiento que fue atendido por el director de lo contencioso de la Secretaría de Bienestar, informando que de la búsqueda en el sistema de administración personal realizada por el director de Recursos Humanos de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, se obtuvo como resultado que no se encuentra registro alguno de Carlos Gastón Torrerosas que haya elaborado en la independencia. De lo anterior expuesto, se acredita que con base en los elementos que aportan las diligencias desahogadas, la responsable determinó de forma correcta no instaurar un procedimiento en contra de Carlos Gastón Torrerosas ante la falta de elementos que acreditan los hechos que se le atribuyen. De igual forma, se comparte el razonamiento respecto de que las notas periodísticas solo arrojan indicios respecto de su contenido, mas no para acreditar fehacientemente las infracciones denunciadas, criterio que se encuentra sustento en la jurisprudencia 38, diagonal 2002, de rubro, notas periodísticas, elementos para determinar su fuerza indiciaria. En las condiciones referidas, en el proyecto de resolución se propone confirmar el acto reclamado. Es la cuenta, magistrados. Gracias, secretaria. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta del magistrado René Osiris, por si desean hacer uso de la voz. Secretario, al no haber participaciones, le pediría, por favor, tomar a la votación. Magistrado ponente René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, señor secretario, a favor de la propuesta. Muchas gracias, señor magistrado. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. A favor, secretario. Muchas gracias. Muchas gracias, señor magistrado. Magistrado Edgar Danés Rojas. A favor del proyecto, señor secretario. Muchas gracias, señor magistrado. Magistrada Gloria Graciela Reina Hager. A favor del proyecto. Gracias, secretario. Muchas gracias, señora magistrada. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con la propuesta del magistrado René. Muchas gracias, magistrada presidenta. Le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, el recurso con clave TERRAP 02-2022 se resuelve como sigue. Único,
Se confirma el acto reclamado. Notifíquese en términos de ley. Le pediría al secretario Carlos Alberto Terán, por favor, de cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a mi cargo. Adelante, secretario. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrados, doy cuenta con 4 proyectos de resolución. El primero de ellos es el relativo al recurso de apelación identificado con la clave TRAP 27/2022, promovido por Morena, en contra de la resolución YETAN R/CG 12/2022, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, dentro del expediente PSE 07/2022, en la que determinó inexistente la infracción atribuida a César Augusto Verástegui Hostos, otrora precandidato del Partido Acción Nacional al cargo de gobernador del estado de Tamaulipas, así como a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, consistente en uso de propaganda contraria a lo dispuesto por el artículo 210, párrafo segundo de la ley electoral. En el proyecto que se somete a consideración de este pleno se propone declarar infundados los argumentos del partido autor, en los que refiere que la resolución combativa viola los principios de legalidad, congruencia, certeza, exhaustividad y seguridad jurídica, al omitir valorar de manera correcta las pruebas ofrecidas, así como por el planteamiento evasivo, al destacar la importancia de determinar quién distribuye y a quién pertenece esa propaganda electoral, pretendiendo pasar por alto un hecho notorio respecto a la imagen institucional del PAN, identificado precisamente por los colores azul y blanco, además por la indebida aplicación o traslado del principio del jus puniendi al derecho administrativo. Lo infundado de los disensos se da porque, contrario a lo que sostiene el partido inconforme, la autoridad responsable valoró de manera correcta las pruebas ofrecidas, así como porque el inconforme no justificó de manera fehaciente que los denunciados estuvieran relacionados con las conductas que denuncia, ya que el hecho de que los globos con los colores aludidos representan la identidad de un partido, que en el caso concreto refiere el partido actor que corresponden a la del PAN, no justifica que la propaganda sea configurativa de infracción y que pueda ser atribuida a los denunciados. Asimismo, contrario a lo que sostiene el inconforme, la responsable de manera correcta señaló lo establecido en el artículo 19 constitucional, apreciándose de dicha interpretación los componentes que prevé el referido dispositivo y que son la existencia de un hecho irregular y la probabilidad que el imputado lo haya cometido, aspecto que en el derecho administrativo sancionado se deben de tomar en consideración al momento de resolver un procedimiento. Además, que para que el material de utilería que fuera utilizado en el evento partidista sea sancionable en materia electoral, se tendría que justificar que es una propaganda prohibida o que es una propaganda que no cumple con las directrices establecidas, así como que la misma haya sido adquirida y distribuida por los imputados para favorecerse o promocionarse, lo cual en el presente caso no acontece. Por lo anterior, se propone confirmar la resolución impugnada. El segundo de los proyectos es el relativo al recurso de apelación identificado con la clave TRAP 42/2022, promovido por el Partido Acción Nacional, en contra de la resolución YETAN R/CG 25/2022, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas dentro del expediente PSE 24/2022, mediante la que determinó la inexistencia de las infracciones atribuidas a Américo Villarreal Anaya y a José Ramón Gómez Leal, consistente en actos anticipados de campaña, así como la atribuida a los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, consistente en culpa y vigilando. En el proyecto que se sujeta a consideración de este pleno se propone declarar infundados los motivos de disenso formulados por el partido autor, en los que refiere que la responsable de forma incongruente declara inexistente la infracción atribuida a José Ramón Gómez Leal y a Américo Villarreal Anaya, independientemente que se haya acreditado una serie de elementos en sus conductas, así como que el acto impugnado violenta los principios constitucionales de legalidad y certeza, cuando concluye que se pueden utilizar recursos privados en formato de pautado dentro de las redes sociales para posicionar a un precandidato o candidato fuera de los periodos respectivos. Lo infundado se da porque la parte inconforme no refiere de qué manera o por qué cuenta con una falta de congruencia la determinación emitida por la responsable. Asimismo, porque la autoridad responsable señaló que en cuanto a Américo Villarreal Anaya, no se acreditaba que tuviera injerencia en los contenidos publicados en el perfil José Ramón Gómez Leal, JR, señalando que ante tal motivo no tenía por acreditado el elemento personal, por lo que no se configuraba la infracción. Además que por tal circunstancia omitió analizar el aspecto subjetivo de la infracción que le era imputada al denunciado, al no tener ningún fin práctico analizar el referido elemento, al no actualizarse el elemento personal, lo cual se considera correcto.
Además, en lo que respecta a José Ramón Gómez Leal, el Consejo General señaló que no basta que la publicidad sea pagada para tener por justificar la infracción, dado que tiene que existir la congruencia de los aspectos configurativos de la infracción. Por ello, no tuvo por acreditar la infracción imputada, al no verse justificado el elemento subjetivo, ya que no se acreditaba un elemento para considerar un llamamiento al voto o bien que se solicite el apoyo a favor de Américo Villarreal Anaya, puesto que son expresiones descriptivas en las que se mencionan que determinadas personas se encuentran listas para un proyecto futuro, asimismo que consideraba que existe esperanza en razón de lo ocurrido en determinado evento. Por ello, al no estar demostrado que el Consejo General haya resuelto algo diferente a lo planteado dentro del procedimiento sancionado en la resolución combatida o que la misma contenga consideraciones contrarias entre sí, es por lo que se considera que es acorde al principio de legalidad y certeza. De igual manera, se considera infundado el motivo de disenso formulado por la parte actora, en el que refiere que a su concepto del acto impugnado cuenta con una falta de legalidad con la que se analiza el caso concreto y funda la declaración de inexistencia de la infracción atribuida a los denunciados con el estudio de aplicación parcial de la legislación vigente. Además, porque la autoridad señala que el mensaje no configuraba elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña, de los actos anticipados de precampaña y o campaña, dejando a un lado el análisis de la equivalencia de palabras o expresiones que realiza en la referida publicación José Ramón Gómez Leal. Lo infundado se da porque, contrario a lo que sostiene en conforme la autoridad responsable, sí analizó los extremos de los hechos denunciados, fundando su actuar en los presentes criterios jurisprudenciales y disposiciones legales aplicables, con lo cual cumple con la garantía de fundamentación. Además, que en el apartado respectivo expuso los motivos y las razones que la llevaron a determinar que no concurrían todos los aspectos configurativos de la infracción que le eran atribuidas a los denunciados. Por ello, se estima que la responsable, con apego al marco normativo correspondiente, se analizó y concluyó de manera correcta que en las expresiones denunciadas no se hizo algún llamado expreso al voto y que no se invita a votar o a no votar por alguna persona en particular, ni contiene un significado equivalente que de forma inequívoca conduzca a ese resultado. Por lo anterior, se propone confirmar el acto impugnado. El tercero de los proyectos de resolución es el relativo al recurso de apelación identificado con la clave TRAP 51/2022, promovido por Morena, en contra de la resolución YETAN R/CG 38/2022, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas dentro del expediente PSE 39/2022, la que determinó inexistente la infracción atribuida a César Augusto Verastegui Hostos, otrora precandidato al cargo de gobernador de Tamaulipas, así como a los partidos Acción Nacional, Revolución Institucional y de la Revolución Democrática, consistente en actos anticipados de campaña. En el proyecto que se somete a consideración de este pleno se propone declarar infundado el motivo de disenso formulado por el partido autor, en el que refiere que la resolución impugnada cuenta con una indebida motivación por insuficiente al abundar en citas, invocaciones y referencias de precedente que no explican con suficiencia su decisión, ya que no se sabe de qué manera tiene analogía o similitud con los hechos que motivaron el procedimiento que emana el acto impugnado, dejando de tomar en cuenta las características de las conductas denunciadas para concluir que no son actos anticipados de campaña. Se considera infundado el motivo de agravio porque, contrario a lo que sostiene el inconforme de la autoridad responsable, actuó de forma correcta, ya que en el acto impugnado señaló el marco normativo en el que basaría su decisión e indicó los dispositivos legales, precedentes de sentencia y criterios jurisprudenciales con los cuales efectuaría el análisis de los aspectos configurativos de la infracción, indicando los parámetros establecidos para tener justificados los elementos integrados de la infracción. Asimismo, señaló cuando los equivalentes funcionales resultaban incompletos. En base a ello, concluyó porque lo denunciado no constituía una solicitud de votar a favor o en contra de otra opción política o algún argumento similar de que se advierta esa intención. Por ello, se considera que fue correcta la decisión de la autoridad responsable, la cual cumple con la garantía de fundamentación y motivación, ya que explicó por qué no se actualizaba el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña atribuido a César Augusto Verastegui Hostos y como consecuencia la inexistencia de la infracción, cumpliendo con ello con el principio de exhaustividad y sujetándose al principio de legalidad. Por lo anterior, se propone confirmar la resolución impugnada. Por último, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de apelación identificado con la clave TRAP 57/2022, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de la resolución YETAN R/CG 43/2022, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas dentro del expediente PSE 45/2022, mediante la que determinó inexistente la infracción atribuida a Américo Villarreal Anaya,
otrora precandidato al cargo de gobernador de Tamaulipas, consistente en actos anticipados de campaña, así como el Comité Ejecutivo Estatal de Morena por culpa de invigilancia. En el proyecto que se sujeta a consideración de este pleno se propone declarar infundar el argumento formulado por el partido inconforme, en el que refiere que a su concepto no se cumplió con el principio de exhaustividad porque no fueron valoradas de manera correcta las pruebas que fueron ofrecidas y recabadas por el Instituto Electoral de Tamaulipas. Lo infundado del disenso se da porque, contrario a lo que sostiene el actor, se considera que la autoridad responsable valoró de manera correcta las pruebas que fueron ofertadas por el accionante dentro del procedimiento sancionado y recabadas. Además que, si bien es cierto, se tuvo por acreditado la existencia de hechos denunciados mediante las actas circunstanciadas, cierto es también que ello no implica que la infracción imputada al denunciado se justifique, dado que es necesario que de lo constatado se advierta que se actualizan los aspectos integradores de la infracción consistentes en actos anticipados de campaña. Por eso se considera que la autoridad responsable fue exhaustiva al valorar los medios probatorios que tenía a su alcance al momento de emitir su decisión. De igual manera, se consideran infundados los motivos de disenso hechos valer por el partido actor, en el que en esencia indica que no se cumplió con el principio de exhaustividad al determinar inexistente la infracción, aludiendo al contenido de la fracción primera del artículo 4 de la ley electoral. Además, en el que refiere al ser analizable el elemento subjetivo, la responsable aludió a una inexistencia de un llamado al voto, ni expresiones equivalentes funcionales, así como no hace referencia a que se pretenda obtener una candidatura, lo cual resulta en agravio de la legislación electoral, puesto que las expresiones vertidas en las quejas constriñen un posicionamiento claro del partido Morena. Lo infundado se da, dado que la autoridad responsable no solo aludió al referido dispositivo para fundamentar su decisión, sino también lo hizo con el apoyo de otro numeral de la citada legislación, así como en precedente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y criterios jurisprudenciales. Además, porque la autoridad responsable fue minuciosa al analizar el contexto del mensaje en los supuestos en los cuales sí se abocó al estudio del elemento subjetivo, determinando que no se actualizaba el mismo, ya que no se demostró un llamado al voto o un equivalente o algo similar. Por lo anterior, se propone confirmar el acto impugnado. Es cuanto, magistrada presidenta, magistrada y magistrados. Gracias, secretario. Está a su consideración, magistrados, las cuentas de mis proyectos, por si desean hacer uso de la palabra. Magistrado Iván. Sí, buenas tardes, presidenta, gracias. La verdad, anuncio mi voto a favor de estos proyectos, ¿verdad? Muy bien construidos, los razonamientos muy claros. Me hubiera gustado que no se bajaran el RAP 18, 19, ¿verdad? Y el 31, que habíamos discutido previamente. Y bueno, pues, solo comentar públicamente que entonces, pues, acompaño estos proyectos que ahorita la magistrada está señalando, y bueno, pues que prácticamente estaríamos no interviniendo en las sesiones previas de ese tribunal, a efecto de no anunciar los votos y no se bajen los asuntos que se listan en el orden del día. Gracias. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Magistrado René. Hola, buenas tardes, compañeras, compañeros. Adelanto mi voto a favor de todos los proyectos y celebro mucho que si se bajó un asunto, pues sea para fortalecer el proyecto de sentencia en ese sentido. Y pues bueno, estaremos en espera del nuevo proyecto que someta a consideración del Pleno. Me parece muy bien, yo también traía unas diferencias por ahí, pero sí, adelanto ahí mi voto a favor. Me parecen muy congruentes los proyectos que se dejaron a la vista. Gracias, presidenta. Gracias, magistrado. Les agradezco a mis dos compañeros y sí, a raíz de comentarios, y creo que podemos construir más en esos proyectos, sobre todo ahí platicando con el magistrado René Osiris. Le agradezco que le saltaron algunas dudas, y por eso tomé la decisión, como en algunas otras ocasiones la han tomado ustedes como ponentes. Les agradezco mucho. Si no hubiese más intervenciones y leídas las cuentas en los términos, le pediría al secretario tomar la votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada ponente Blanca Eladia Hernández Rojas. Con mis propuestas, secretario.
Muchas gracias, señor magistrado. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Gracias. A favor de las propuestas, señor secretario. Gracias. Muchas gracias, señor magistrado. Magistrado Edgar Danés Rojas. Secretario, le pido de favor acredite mi voto dividido a favor respecto de los proyectos identificados con la clave TERAP 42-2022 y TERAP 57-2022. Y mi voto en contra respecto de los proyectos identificados con la clave TERAP 27-2022 y TERAP 51-2022. Por favor, señor secretario. Muchas gracias, señor magistrado. Tomo nota de su petición. Magistrada Gloria Graciela Reina Hagelser. A favor de los proyectos. Muchas gracias, señora magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, señor secretario, a favor de los proyectos. Muchas gracias, señor magistrado. Magistrado presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos, con excepción del voto en contra del magistrado Edgar Danés Rojas, en los expedientes identificados con la clave T-RAP-27/2022 y T-RAP-51/2022. Gracias, secretario. En consecuencia, el recurso con clave TERAP 27/2022 se resuelve como sigue. Primero, resultan infundados los motivos de disenso expuestos por la parte actora por las consideraciones expuestas en el fallo. Segundo, se confirma la resolución impugnada en términos del apartado 9 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Respecto al expediente con clave TERAP 42/2022, se resuelve como sigue. Primero, resultan infundados los motivos de disenso expuestos por la parte actora por las consideraciones expuestas en el fallo. Segundo, se confirma la resolución impugnada en términos del apartado 9 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Respecto al expediente con clave o el recurso con clave TERAP 51/2022, se resuelve de la siguiente forma. Primero, resulta infundado el motivo de disenso expuesto por la parte actora por las consideraciones expuestas en el fallo. Segundo, se confirma la resolución impugnada en términos del apartado 9 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Y respecto al recurso identificado con clave TERAP 57/2022, se resuelve de la siguiente manera. Primero, resultan infundados los motivos de disenso expuestos por la parte actora por las consideraciones expuestas en el fallo. Segundo, se confirma la resolución impugnada en términos del apartado 8 de la sentencia. Notifíquese esto en términos de ley. Le pediría al secretario Rafael Luna Vázquez dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno, la ponencia a cargo del magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Adelante. Buenas tardes, magistradas y magistrados. Secretario, doy la autorización del pleno. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al expediente identificado con la clave T-RAP-65/2022, integrado con motivo del recurso de apelación interpuesto por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en contra de la resolución emitida por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas el 12 de mayo del año actual, dentro de los procedimientos sancionadores especiales número 80/2022 y 81/2022 acumulados, mediante la cual se decretó procedente la adopción de medidas cautelares. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone confirmar la resolución impugnada por considerar que son infundados los motivos de disenso hechos valer por el actor, relativos a la violación a los principios de legalidad, exhaustividad, congruencia y su derecho humano de libertad de expresión por lo siguiente. El actor aduce que la resolución impugnada es violatoria de los principios de legalidad y exhaustividad, ya que transgrede su derecho humano de libertad de expresión sobre la base de que las manifestaciones que realizó versaron sobre hechos del dominio público, que ya habían sido difundidos en diversos medios de comunicación, además de que no afectó la imagen de la parte actora ni del proceso electoral, no empleó expresiones calumniosas, denigrantes o negativas, ni difundió información que pudiera influir en las preferencias electorales, sino que realizó una crítica dura sobre la situación que vive el partido político denunciante y algunos de sus candidatos como parte del debate político. Por lo que, a criterio de esta ponencia, el actor parte de la premisa incorrecta de sustentar la licitud de su actuar
en lo difundido en notas periodísticas por diversos medios de comunicación, pues el hecho de que existe alguna difusión de opiniones respecto de quienes escriben notas en medios de comunicación en sí mismo no implica la permisión para referir la posible comisión de un delito por una persona, y menos aún en el caso de que se impute un delito a un candidato a la gobernatura, sin que exista algún tipo de base objetiva para ello, como en el presente caso. Por otro lado, tampoco existe la razón respecto que, en ejercicio de su libertad de expresión, tiene permitido realizar críticas a un partido político y su candidato participantes en un proceso electoral para la renovación de la gobernatura del Estado, ya que, si bien es cierto, la libertad de expresión alcanza a las informaciones o ideas favorables recibidas, pero también a las que contienen una crítica respecto de temas en el debate político, como puede ser la actuación o gestión de los órganos o autoridades estatales. Pues, tal como lo razonó la autoridad responsable en su resolución, ahora impugnada, la Sala Superior ha sostenido que quienes ocupen la titularidad del Poder Ejecutivo en sus 3 niveles de gobierno deben abstenerse de realizar opiniones o expresiones que por su investidura puedan impactar en los comicios. Además, también ha emitido el criterio de que quienes tienen funciones de ejecución o de mando enfrentan limitaciones más estrictas, pues sus cargos les permite disponer de forma directa de los recursos humanos, financieros y materiales con los que cuenta la administración pública. Además, por la naturaleza de su encargo y su posición relevante y notoria, tienen más posibilidad de influir en la ciudadanía, lo cual se presenta en este caso, ya que la emisión de las expresiones analizadas por la autoridad responsable y que generaron la adopción de las medidas cautelares cuestionadas fueron realizadas por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien ejerce el poder de mando en la administración pública estatal. En ese sentido, es correcto lo sostenido por la autoridad responsable respecto a que la libertad de expresión puede ser restringida válidamente si lo que se pretende proteger son los derechos de terceros, como lo es en el derecho de la ciudadanía de contar con elecciones libres y auténticas, así como hacer prevalecer el principio de equidad en la contienda electoral, razón por la cual se coincide con la autoridad responsable sobre la procedencia de la medida cautelar, respecto a que, bajo la apariencia de buen derecho, mediante un análisis preliminar de los hechos denunciados y probados en el expediente, no es permisible que el titular del Poder Ejecutivo Estatal haga referencia al candidato de Morena a la gobernatura del Estado, imputándole hechos que pudieran ser constituidos de delito, lo cual se desprende de las propias transcripciones realizadas en la resolución impugnada, en donde se advierte la afirmación del ahora actor sobre una posible relación de dicho candidato con una persona presuntamente relacionada con grupos delictivos, así como el supuesto financiamiento de esta persona a varios servidores públicos en campañas electorales. También resulta infundado lo aseverado por el actor respecto a que resultan válidas las expresiones que emitió en ejercicio de su derecho de réplica, pues aunque en ese caso no resulta una excepción para el titular del Poder Ejecutivo Estatal para hacer referencia al candidato de Morena a la gobernatura del Estado, imputándole hechos que pudieran ser constitutivos de delitos. De igual forma, se estima que es infundado el agravio en el que el actor aduce la vulneración del principio de congruencia interna en razón de que en las medidas cautelares impugnadas le ordena se atenga a realizar ciertas manifestaciones futuras que la misma responsable establece es ilegal, además de que se vulnera su derecho a la libertad de expresión basado en consideraciones probabilísticas o de realización incierta. Pues, si bien el ahora actor cuenta con el derecho de la libertad de expresión, ello no implica que pueda realizar la imputación de hechos que pudieran generar la actualización de un delito a un candidato de un partido político en el presente proceso electoral, además de que emitió dichas medidas con base en elementos objetivos. Por otro lado, también resulta infundada la parte del agravio en la que el actor alude que la autoridad responsable basa su determinación en consideraciones probabilísticas o de realización incierta. Al respecto, tenemos que la Sala Superior ha establecido que la tutela preventiva se concibe con una protección en contra del peligro de que una conducta probablemente ilícita continúe o se repita y con ello se lesione de forma permanente e irreparable el derecho cuya tutela se solicita por parte de la ciudadanía. Por lo que lo infundado del agravio estriba en que la autoridad responsable dictó la medida cautelar bajo elementos que permiten concluir que existe una posibilidad real y objetiva que la reiteración de la conducta por parte del ahora actor cuando se hace alusión a las frases, porque cada vez que lo hagan lo voy a contestar a él o a cualquiera. Y tenemos para todos, créanme,
lo que digo, tenemos para todos. Que sepan y que sepan bien. Les voy a contestar como lo estoy haciendo el día de hoy. No es la primera ni va a ser la última. Y no va a ser la primera ni la última vez que voy a dar siempre la cara y voy a defender lo que creo. En lo que creo a mi gobierno y a Tamaulipas. Por lo que se considera que no se está ante hechos futuros de realización incierta, sino que se cuenta con elementos objetivos para considerar que puede repetirse la conducta. Es la cuenta, magistrados y magistradas. Gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto del magistrado Edgar Iván Arroyo. Si desean hacer uso de la palabra. El magistrado René. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Siempre he sostenido que la intervención jurisdiccional debe ser sostenida bajo una argumentación que permita al justiciable saber la perspectiva de por qué se razona a favor o en contra. Y en este asunto voy a pronunciarme porque no acompaño el proyecto para efecto de ejemplificar mi razón en contra del proyecto. Se me hizo un poco extraño el coherente. Sí, es correcta la pronunciación del magistrado danés, pero no argumentó en el asunto anterior los motivos y me hubiera gustado conocerlos, la motivación de su voto en contra, porque tanto al pleno de este tribunal en sesión pública como a la gente que nos ve, le hubiera servido a los propios actores saber la argumentación, como siempre lo he puesto en debate frente a la mesa jurisdiccional en sesión pública como corresponde. Pero bueno, yo respeto, también vale que lo haga así, con esa simpleza de votar en contra sin argumentar y dejar desatendidas las dudas que pudieran arribar a los tamaulipecos en este caso. Bueno, en el caso concreto de el proyecto que dice el magistrado Arroyo Villarreal, me pareció que lo desarrolló muy ampliamente, pero fíjense que yo encuentro una parte defectuosa, por llamarlo así, jurisdiccionalmente, jurídicamente, o en cuestión del principio de legalidad. Precisamente cuando acude aquí el actor Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el gobernador constitucional de nuestro estado, y viene en contra de una resolución del Instituto Electoral, del secretario ejecutivo, y se atiende aquí el proyecto, se va por una vertiente que así le pareció bien a la ponencia del señor magistrado Arroyo Villarreal, pero bajo mi perspectiva equivoca el proyecto, toda vez que debió no confirmarse o revocarse, sino desecharse la demanda, toda vez que quien acude en representación del actor, la licenciada Cecia González García, no acredita la representación con la que comparece, porque lo hace con una copia simple. Por tanto, el asunto debió desecharse conforme a la normativa que tenemos, o si hubiera algún criterio que así lo sostenga, el asunto de confirmar y no desechar como corresponde, pues también quisiera saberlo, porque yo no encontré cómo justificar que se atienda al asunto cuando no comparece por propia instancia aquí al tribunal, ni acredita con un poder notarial, por ejemplo, que pueda él llegar aquí a jurisdicción. Acompaña un poder simple, una copia simple, pero en jurisdicción no es suficiente para
tener por acreditada la personería con la que acude esa persona que tiene el poder supuestamente del señor gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Para mí no tiene personería la persona que acude en su representación, porque no es un poder notarial. De ahí que, bajo mi perspectiva, considero respetuosamente, porque sí trabajó muy bien el asunto en caso de que hubiera tenido la personería, pero en este caso no se puede confirmar, se tendría que desechar el asunto. Entonces, esa es mi participación hasta este momento. Gracias, Presidenta. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? No hay otra participación. Le pediría al secretario, por favor, tomar la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado ponente Edgar Iván Arroyo Villarreal. Mi propuesta. Muchas gracias, señor magistrado. Magistrado Edgar Daniel Rojas. A favor del proyecto, secretario. Muchas gracias, señor magistrado. Magistrada Gloria Graciela Reina Jailser. A favor del proyecto. Gracias, señora magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, señor secretario. En contra del proyecto por las cuestiones que me animé a argumentar. Gracias. Gracias, señor magistrado. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. En primer término, iba en contra del proyecto por diversas razones, pero checando la argumentación ahorita de mi compañero René Osiris, acompaño, si me lo permite, la propuesta. Entonces sería en contra. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto fue aprobado por unanimidad de votos, con excepción de las magistraturas. Sería por René, mayoría, secretario. Así es, René Osiris Sánchez Rivas y Blanca Eladia Hernández Rojas. En consecuencia, el proyecto ha sido aprobado por mayoría de votos. Gracias. En consecuencia, el recurso identificado con clave TRAP 65-2022 se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma la resolución impugnada en términos de lo expuesto en el considerando 8 del fallo. Notifíquese en términos de ley. Le pediría, por favor, a la secretaria Rocío del Carmen Garza Padilla, por favor, nos dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo de la magistrada Gloria Graciela Reina Halsel. Adelante, secretaria. Buenas tardes. Buenas tardes, con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de apelación identificado con la clave TRAP 68-2022, promovido por el Partido Verde Ecologista de México en contra del acuerdo IETAM-A-CG 50-2022, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se dio contestación a la solicitud del partido impugnante de incorporar una adenda a los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo distritales de la elección de gubernatura del Estado, de un procedimiento que permite verificar las medidas de seguridad visibles y no visibles de las boletas electorales en los escenarios de recuento total o parcial. En el presente asunto, el partido actor se duele de la contestación del IETAM de no atender la solicitud de incorporación de dicha adenda, ya que considera que con ello la responsable se aparta del principio de certeza, de diversa normatividad constitucional y de los principios que rigen la función electoral. En el proyecto, esta ponencia propone declarar inoperantes los agravios hechos valer por el actor, ya que del análisis del medio de impugnación no se advierte de qué manera la responsable ha dejado de cumplir con el principio de certeza invocado y de los demás principios que rigen la función electoral, como lo son la legalidad, objetividad, independencia, máxima publicidad, imparcialidad y paridad de género, ni controvierte el procedimiento previsto en el reglamento de elecciones para la verificación de medidas de seguridad en boletas durante la sesión de cómputo. Máxima si se toma en cuenta que la verificación de las medidas de seguridad se llevarán a cabo en los tiempos que señala la normatividad y el procedimiento aprobado por el IETAM
y con la participación además de las representaciones partidistas que decidan presenciar las referidas verificaciones, mismas que deberán ser atendidas a cabalidad. En consecuencia, esta ponencia propone confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada y magistrados. Gracias, secretaria. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta de la magistrada Gloria Reina Halsby, por si desean hacer uso de la voz. El magistrado Iván. Adelante, magistrado. Muchas gracias, presidenta. Bueno, pues de entrada anunciaría mi voto en contra del proyecto. Reconozco la verdad de un tratamiento muy bueno en el análisis del asunto por parte de la magistrada Gloria, pero por criterio considero que lo correcto sería ordenar precisamente al Consejo General que atienda estas peticiones que ahora viene a exponer aquí el recurrente, porque si bien es cierto, existe una regulación, como bien lo explica el proyecto muy detalladamente, respecto de las medidas de seguridad de las boletas, del material electoral, y que esto se realiza en varias etapas de este proceso electoral, en una sesión de los consejos previo precisamente a la jornada, inclusive durante la jornada electoral. Estas disposiciones tienen base en precisamente ordenamientos o reglamentación que emite el Instituto Nacional Electoral. Pero el Instituto Nacional Electoral lo que establece es la base solamente para asegurar precisamente la autenticidad del voto de los ciudadanos a través de corroborar que efectivamente las boletas electorales sean aquellas que fueron impresas para usarse el día de la jornada electoral. El desarrollo que hace el INE es muy amplio y lo que hace es precisamente asegurar los mandatos constitucionales de que las elecciones, entre otras cuestiones, tienen que ser auténticas. Es decir, que la voluntad de la ciudadanía se refleje efectivamente en la integración de los órganos de poder, que esto deviene precisamente de lo establecido en el artículo 41 de nuestra Carta Magna, así como en el artículo 116 de la Constitución, en su base cuarta, en la que señala que los votos de los ciudadanos y ciudadanas deben ser debe revestir las características de que sea libre, es decir, enlazados estos, lo que se busca precisamente por el Instituto Nacional Electoral es asegurar que la voluntad del pueblo sea respetada en las urnas, a través de corroborar que efectivamente se emitieron mediante el material electoral que fue autorizado por este instituto. Pero decía, esta es la base, no significa que no se pueda desarrollar por el Instituto Electoral de Tamaulipas mayor regulación para asegurar precisamente o abonar el principio de certeza y asegurar que sean auténticos los resultados de la jornada. Entonces, creo que es una petición válida y que no necesariamente tiene que encontrar un sustento expreso en la norma, en el ordenamiento legal, sino que puede ser implícito y puede derivar precisamente de los principios que están establecidos en nuestra Carta Magna. Entonces, desde mi punto de vista, pues bueno, yo muy respetuosamente me separaría del proyecto que, insisto, reconozco que está muy bien tratado por la magistrada Gloria Reina, pero es una diferencia de criterio. Muchas gracias. Siento. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Magistrado René. Adelante. Buenas tardes. Muchas gracias, presidenta, compañeras, compañeros. Me parece el contexto del proyecto muy interesante y sobre todo lo que hay detrás del proyecto, que es la problemática respecto al órgano administrativo electoral tamaulipeco de dotar de certeza no tan solo a los tamaulipecos, sino también a los representantes de los partidos políticos, y que en el caso, la perspectiva que adelanto, acompaño del magistrado Arroyo Villarreal, es interesante, porque pudiéramos entrar en la vertiente de que los lineamientos fueron aprobados en una temporalidad y concluyó la temporalidad para impugnarlos y convalidarlos en ese sentido. Pero también estamos hablando de no unos lineamientos, sino de una adenda que siempre es en el contexto jurídico es algo que se agrega a lo principal cuando se autoriza por parte de un pronunciamiento de la autoridad administrativa electoral, que en el caso, pues, creo que no se quiso incorporar una adenda en la cual se generara un instrumento o una acción o una conclusión
administrativa para atender una solicitud muy válida, porque no hay certeza o quieres tener certeza y garantizar en ese sentido el día de la jornada electoral el material que somete como prueba de una elección el proceso electoral. De ahí que yo me hubiera gustado que se regresara al instituto, que se revocara y que se atendiera esa petición que hace un partido político, que yo creo que, se le visualizó esta problemática al partido actor, pero yo creo que es conveniente incluso para todos los partidos para fin de garantizar tanto la objetividad y la legalidad y sobre todo la certeza, que es lo que está en la causa de pidiendo este partido político, que garantice a través de esa adenda para poder desarrollar esas sesiones. No era algo catastrófico en el sentido del tiempo que nos queda, era una adenda sencillamente y había todo el tiempo de hacer o instaurar un procedimiento sencillo, incluso alguna reunión de trabajo que pudiera atenderse a los partidos. Pues si no los atiende el Instituto Electoral, pues por eso vienen a quejarse a jurisdicción y pues que le argumentaran, que le motivare también a ese partido o a los otros partidos o a todos los partidos que por qué no resultara necesario hacer una adenda. Entonces, bajo mi perspectiva, razono jurídicamente que sí hubiera sido posible revocar ese acuerdo 50-2022 del Consejo General para los efectos de que se pronuncie en ese contexto de la petición que hizo el partido actor, Partido Verde Ecologista de México. Es cuanto, Presidenta, adelanto mi voto en contra del proyecto. Gracias, magistrado. Si no hubiese más intervenciones, le pediría al magistrado Iván. Adelante, magistrado. Sí, muchas gracias, Presidenta. Sí, solo para, de manera muy general, comentar algo que me parece muy interesante en este caso. Debemos de recordar que las autoridades electorales obtenemos la legitimación precisamente de la confianza que tiene la ciudadanía en nosotros. Y lo que sucede en el contexto de la realidad, en la sociedad, pues nos tiene que interesar y lo debemos de tomar en cuenta para tomar las decisiones que tomamos. En este caso, conocemos el contexto fáctico que existe en el actual proceso electoral para la renovación de la gobernatura de Tamaulipas, en el que ha habido una gran cantidad de intercambio de opiniones entre partidos políticos, entre candidatos, y ha surgido mucho la idea de que pudiera prestarse una manipulación en cuanto a los votos, en cuanto a las boletas, y ha sido un comentario que tiene pues ya algún tiempo, que inclusive se ha ventilado a través de medios de comunicación. Entonces, las autoridades, en este caso el Instituto Electoral de Tamaulipas, tiene no la atribución, sino la obligación de velar precisamente porque la ciudadanía tenga confianza en las autoridades, tenga confianza en los resultados electorales. Que sepan que el voto que emiten está bien cuidado durante todo el proceso que siguen, desde que emiten el sufragio en una casilla hasta que llega al cómputo correspondiente ante los consejos electorales del Instituto Electoral de Tamaulipas y se concluye con un resultado. Tenemos la obligación, o tiene la obligación el Instituto Electoral de Tamaulipas en primera instancia, de generar esa confianza en la ciudadanía, pero también en los propios partidos políticos, en que los partidos políticos estén convencidos de que la autoridad electoral está actuando para dar certeza en los resultados electorales. Que posterior a la jornada electoral no existan cuestionamientos respecto a los resultados electorales. Asegurar que quien triunfe en una jornada electoral esté legitimado totalmente por el voto de la ciudadanía. Es decir, que la ciudadanía esté convencida
de que realmente eligió a la persona que resultó ganadora. Entonces, al final, creo que pareciera ser una solicitud más de una adenda, un lineamiento, pero no es así. Si lo observamos, es una petición que se hace, que no es para nada fuera de lugar, que tiene sustento legal, porque precisamente pues abona a la certeza en los resultados, a la autenticidad que deben existir en las elecciones, que bueno, compañeras y compañeros lo saben, esto viene desde la propia Carta Magna, desde el artículo 41, desde el 116, como ya lo señalé. Entonces creo que pues sí debería de reflexionarse por parte del instituto de tomar estas decisiones y bueno, igual los invitaría a que reflexionáramos sobre esto de qué es lo que estamos diciendo de la ciudadanía con nuestras decisiones, si estamos nosotros también a favor de que la ciudadanía tenga certeza de los resultados o si nos apegamos y somos muy legalistas y decimos si en la ley no dice algo expreso, simplemente no lo tenemos como válido. Entonces, sería básicamente mi intervención. Muchas gracias, magistrada presidenta. Gracias. Magistrado René, adelante. Estaba pensando ahorita en la reflexión que nos invitaba el magistrado Iván a precisamente, valga la redundancia, a reflexionar. Yo creo que más que reflexionar, habría que atender el asunto desde una perspectiva jurisdiccional y vincular al Instituto Electoral para que en las subsecuentes elecciones provea en el presupuesto algún mecanismo adicional, si es por presupuesto, de implementar alguna medida de seguridad que satisfaga la certeza en la actuación de los partidos políticos que participen en un proceso electoral. Pues no creo que eleve mucho el costo a alguna implementación, si fuere adicional a lo que ya se cuenta. Hay gastos, a veces el instituto tiene a lo mejor innecesarios en algún proceso electoral y que si abona la certeza pudiera verse mejor presupuestado para generar certeza a los institutos políticos que participan. Sin duda, todo es para abonar y construir una democracia con certeza y que evite, conforme a la causa de pedir, tener dudas de algunas situaciones o irregularidades que se permitan bajo esa falta de el material de la adenda que le permita atribuir más certeza en los lineamientos que piden esos mecanismos que se echen a andar para el momento de la sesión de cómputos el día de la elección. Entonces, yo sería la idea de vincular al instituto para que en las próximas elecciones atienda, si es por cuestión de tiempo, esta ocasión, pero que en lo subsecuente se concrete a atender esas cuestiones, no en defensa de los criterios que tiene el propio instituto, sino que recoja también observaciones como esta, que me parece muy válida, de un ente político y que tal vez los otros no alcanzaron a visualizarla, pero yo creo que les conviene a todos los partidos y que se vincule al instituto a que atienda bajo esa perspectiva administrativa y bajo sus atribuciones, que no está algo mal en esa solicitud. Antes las boletas electorales eran de material blanco y no eran transparentes, y ahora son transparentes. Hubo una evolución en la certeza de las urnas y aquí también se trata de generar una evolución en la certeza de los actos que se celebran en las sesiones de cómputo distritales, como es en este caso la sesión que se va a celebrar en cada distrito por la elección de gobernatura, y que si fuera una elección para alcaldías, pues entonces en los consejos municipales falta también ese mecanismo. Hoy la impugnación, la causa de pedir, bueno, se estaciona únicamente respecto de la elección a gobernador, que implica nada más la actuación de los consejos distritales. Entonces sí, pareciera
es importante generar esa evolución que trascienda en fortalecer la certeza y establecer mecanismos adicionales que den certeza, como en este caso lo hace en la causa de pedir el partido actor. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Al no haber más participaciones, le pediría por favor al secretario tome la votación. Con su venia, magistrada presidenta. Gracias. Magistrada ponente Gloria Graciela Reina Hagelser. Es mi propuesta, secretario. Gracias. Muchas gracias, señora magistrada. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Muy respetuosamente en contra de la propuesta de la magistrada Gloria. Muchas gracias. Gracias, señor magistrado. Magistrado Edgar Danés Rojas. A favor del proyecto, secretario. Muchas gracias, señor magistrado. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, magistrado, por esta ocasión, respetando mucho el esfuerzo de la ponencia de la magistrada Gloria, como siempre lo hace con proyectos muy sostenidos. En esta ocasión me hubiera gustado que se atendiera más esa solicitud y por eso me veo orillado a votar en contra de ese proyecto, con respeto extraordinario a la ponencia de la magistrada Reina Hagelsi. Gloria, en contra, por favor, secretario. Muchas gracias, señor magistrado. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Acompaño la propuesta de la magistrada Gloria. Muchas gracias, magistrada presidenta. Le informo que el proyecto fue aprobado por mayoría de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, el recurso con clave TRAP 68-2022 se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma el acuerdo impugnado por las consideraciones expuestas en el fallo. Notifíquese en términos de ley. Magistrada, magistrados, público, medios de comunicación que nos siguieron en las distintas redes sociales, al haberse agotado los asuntos listados para esta sesión en la modalidad de videoconferencia, siendo las 16:26, damos por concluido esta sesión del 31 de mayo del año 2022. Muchas gracias. Que pasen bonita tarde.